A todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tercer paso que Dios le pide a las personas que hagan para poder ser miembro de la iglesia que Jesús edificó. Y este paso es la confesión. Antes de entrar con la explicación de este punto, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es la confesión? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, confesión es una acción voluntaria o forzada que realiza la persona para declarar algo, algún conocimiento de alguna cosa, ya sea buena o sea mala. La Biblia enseña que confesión es cuando las personas, a través de la fe en Dios, confiesan que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es el propósito de que las personas confiesen a Jesús como a nuestro Señor? El propósito es simple y es sencillo: alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación. Y para poder que se logre ese objetivo o que nuestras almas alcancen la salvación, nosotros ahora en vida tenemos que confesar con nuestros labios, con nuestras bocas, que Jesús es el Señor, porque así nos lo enseña la Escritura, así nos lo enseña la Biblia y tiene que realizarse de esa manera. ¿En qué momento nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador? Bien, dice Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38, que cuando llegaron a cierta agua, dijo el eunuco: aquella agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bien, la confesión se da precisamente en el momento cuando se va a llevar a cabo el bautismo. Es en ese momento, es en ese instante. Y así lo hizo el eunuco, ¿verdad? Porque el eunuco primeramente confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios, en el versículo 37 que acabamos de leer. Posteriormente, después de eso, procedieron con el bautismo, donde Felipe le bautizó. Entonces, amigo, hermano, es allí donde se da la confesión, cuando se va a realizar pues el bautismo. Una pregunta bien importante: ¿serán salvas todas las personas que confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Para eso vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mismo Señor lo estaba manifestando. El mismo Señor lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Así que no todas las personas, ¿verdad?, van a entrar en el reino celestial. Aquellos que han confesado a Cristo, si se mantienen en obediencia al Evangelio, van a entrar en el reino de los cielos, sus almas. Claro que sí. Pero el que rehúsa, el que se mantiene negativo, el que se mantiene en desobediencia a Dios, no va a tener la oportunidad de entrar en el reino de los cielos, por más que haya confesado a nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido rebelde, ha sido una persona que se ha mantenido en el pecado. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? Primeramente, los que han confesado a Cristo como a nuestro Señor y como nuestro Salvador, como se mencionó antes en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Hay que confesar cada uno individualmente, con nuestra propia boca, con nuestros propios labios. Si verdaderamente queremos alcanzar esa salvación, nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Dice la primera de Juan capítulo 4, versículo 15, si no me equivoco: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero para que podamos permanecer en Dios, nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos de toda iniquidad, ¿verdad? Así como dice allá el libro de la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19.
que el Señor conoce a todos los que son suyos. Y si es así, todos los que son suyos tienen que apartarse de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene que apartarse de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor verdaderamente conoce a todos los que son suyos. Por eso, cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, como Hijo de Dios y como nuestro Salvador, para poder que eso sea efectivo y nosotros le demos esa importancia, tenemos que mantenernos apartados de todo pecado, de toda iniquidad, porque el Señor verdaderamente conoce cada corazón de cada persona. Él conoce si verdaderamente nosotros estamos en el camino hacia la vida eterna. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, a la hora en cómo nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Todos los que hemos confesado a Cristo, verá que como nuestro Señor y Salvador, tenemos que permanecer en obediencia. Así como lo hizo el eunuco, ¿verdad? El eunuco se fue gozoso en su camino. Asimismo tenemos que permanecer nosotros obedeciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder entonces alcanzar ese premio anhelado, que nuestras almas alcancen lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de alcanzar, que es la salvación de cada una de nuestras almas. Estimado amigo, estimado hermano, es importante confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, manifestando o confesando que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Cada uno, cada persona en el mundo, si desea alcanzar la salvación, tiene que confesar con su propia boca, con su propio labio, que Jesús es el Señor. Saludos a todos.